Hace más o menos 7 años llegaron al mercado un tipo de computadores portátiles y supercompactos con un diseño bastante interesante y atractivo, puesto que su tamaño superaba por unos cuantos centímetros al de una USB, algo que llamó mucho la atención del mercado corporativo y por supuesto del empleado de trabajo tipo nómada, puesto que su propuesta era muy sencilla, un PC que cabe en el espacio del bolsillo de su pantalón y tan solo al conectarlo a una pantalla ya estaba listo para funcionar. Estos computadores se conocieron como los Intel CompuStick, una de las primeras muestras de cómo la industria de la tecnología puede hacer cosas tan increíbles como drones autónomos usados para el rodaje de películas y al mismo tiempo crear cosas tan desechables e inútiles como la primera entrega de este tipo de computadores, literalmente productos diseñados para hacer basura. Realmente fue una idea genial pero mal ejecutada en sus comienzos por Intel. El PC tenía un tamaño de unos 10 centímetros de largo por unos 4 de ancho, se conectaba por un puerto HDMI, de uno de los lados tiene un puerto micro SD y la rejilla de respiración del hardware. Del otro lado, el botón de encendido más las rejillas y un puerto micro USB de alimentación de 5 voltios a 2 amperios y por último un puerto USB 2.0. Y su superprocesador era un poderosísimo Atom Z3735F de 4 núcleos a 1.8 GHz más 2 GB de RAM que ejecutaban Windows 8.1 de 32 bits. Una maravilla que era capaz de reproducir videos en Full HD a 60 FPS gracias a su conexión Wi-Fi, más una conexión Bluetooth 4.0 para la conexión de los periféricos. Nada mal por unos $150. Pero no, mi cielo, de eso tan bueno no dan tanto, y ya le voy a contar por qué. Para aquellas empresas que tuvieron el privilegio de ser el conejillo de pruebas, tuvieron que enfrentar en solo su primer mes un problema que tenía que ver con el puerto USB 2.0, ya que por alguna razón, cuando se hacía la conexión de un multipuerto, este se bloqueaba automáticamente después de conectar más de un dispositivo. Muchos pensamos desde un inicio que posiblemente era porque el puerto USB no era capaz de alimentar a varios dispositivos simultáneamente debido a que solo suministraba unos 500 mAh de potencia, nada más alejado de la realidad para aquellos que nos dimos cuenta que el problema seguía sucediendo a pesar de que conectáramos un multipuerto con alimentación propia. Y es que después de varios días buscando, el problema tenía que ver con el controlador USB, que no era capaz de comunicarse directamente con el chipset que se encargaba de la gestión y comunicación directa con el procesador, lo que hacía que se bloqueara porque no enviaba la suficiente información. Tomó unos días para que Intel lo solucionara, pero aún así, este puerto USB simplemente estaba relegado a la conexión de unos cuantos periféricos que no pudieran pasar más del límite de un mouse o un teclado. Pero lamentablemente, aquí llegó otro de los problemas más fastidiosos de estos pequeños equipos. La conexión de alimentación se dañaba con facilidad. Y no era porque se desoldara, simplemente el conector se expandía, lo que ocasionaba que no hubiera buena conexión, por tanto sin energía no funcionaba. Pero esto no es todo. Al intentar reparar este puerto, siempre pasaba que si el técnico no tenía cuidado a la hora de destapar dicho dispositivo, arrancaba la antena del Wi-Fi al destaparlo, generando uno de los problemas más graves y costosos porque la calidad de la conexión del cable Wi-Fi era tan de baja calidad que se arrancaba por completo, prácticamente obligando al técnico a realizar un puente o simplemente le tocaba reemplazar el chip Wi-Fi. Ya casi para cumplir su primer año del lanzamiento de estos pequeños, comenzaron a tener problemas con la conectividad Wi-Fi. Y aparte, la reproducción del contenido Full HD a 60 FPS se le dificultaba al dispositivo, inclusive en plataformas como YouTube. Aquí volvimos al problema de controladores. Esto debido a que el software específico para la actualización del driver en Windows 8.1 no iba del todo bien. Y una de las razones totales por las cuales la reproducción de contenido en Full HD no iba tan bien no era específicamente por el Wi-Fi, sino la razón total era el bajo desempeño que tenía este equipo a la hora de hacer dichas tareas. Y la razón de la pérdida de rendimiento fue que estos equipos comenzaron a sonar como aviones en proceso de despegue. Parecían una turbina a toda marcha y el problema es que se les dañaba su mini ventilador. Las aspas de estos se rompían con facilidad y ocasionaban que el flujo de
de aire disminuyera, las temperaturas subían y el PC sufría de frenos térmicos. Por esta razón, la reproducción de contenido en Full HD se volvía desastrosa. Y hacer el cambio de este ventilador era sencillo, pero el costo, inclusive hoy en día, sigue costando de entre 15 a 20 dólares este simple repuesto. A pesar de todos estos tropiezos y errores que tuvieron con esta generación de equipos, todavía siguen existiendo en la actualidad y son de mejor calidad y tienen mucho mejor desempeño. Aún así, siguen siendo algo que ya no todo mundo quiere conseguir o comprar debido a sus altos costos. De hecho, su diseño se ha vuelto tan popular que se ha copiado para las mini consolas arcade, pero de esto hablaremos en otro video. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejar su opinión en la caja de comentarios y compartirle a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.